Esta semana la inteligencia artificial ha dejado de parecer algo lejano. Ya no suena solamente a Silicon Valley o a laboratorios o titulares que sintamos lejanos que solamente son en Estados Unidos, fuera de nuestras fronteras. Ya se empieza a notar aquí también en nuestra casa, en nuestras ciudades y en nuestros países. Esta semana en España con el empleo real. Ya llegó aquí también la ola del empleo. En México con voz e identidad. En Colombia con decisiones muy delicadas. En Perú con barreras reales de cómo adoptarla y en Ecuador con debates de cómo gobernarla. Y cuando una tecnología empieza a tocar el trabajo, identidad, decisiones sensibles en el mundo hispano, ya no estás viendo solamente una curiosidad, estás viendo algo que empieza a dejar huella en tu propia realidad. Y en la semana te ayuda a entender el cambio antes de que te alcance. Ahora vamos con los titulares. En España, Capgemini, una de las grandes consultoras tecnológicas del mundo con más de 11.000 personas en España, ha iniciado un ERE y lo ha vinculado al impacto de la inteligencia artificial y al cambio en lo que ya piden sus propios clientes. Esto nos lo acaba de confirmar El País. Además, mientras unas empresas reestructuran, otras compran talento. Accenture adquirió Kepler, una empresa española especializada en datos e IA en la nube, incorporando más de 240 profesionales. Esto nos lo contó El Confidencial. Mientras en México, la Cámara de Diputados aprobó reformas para proteger legalmente la voz y la imagen de los artistas frente a la clonación con IA. Es decir, la inteligencia artificial ya no solamente está tocando productividad, también está tocando la identidad y derechos. Esto nos lo contó El Economista. Colombia. Bogotá puso una estrategia para detectar con IA señales de riesgo en la salud mental en redes sociales y derivar esos casos a atención especializada. Por lo tanto, la IA ya no solamente se limita a ordenar tareas, empieza a entrar en decisiones muy sensibles. Perú, la IA avanza sí, pero no se aprovecha igual en todos los sectores. Y el freno ya no solamente cultural, también está en infraestructura, ya que muchas de las empresas no están preparadas con una infraestructura básica para poder adoptarla. Ecuador. El foco está en otra capa del problema, no solamente usar la IA, sino decidir cómo se regula, cómo se gobierna de forma ética. Y a nivel global, vamos con una de las noticias que a mí me parece muy seria, muy inquietante y que creo que con mayor razón tenemos que entender la inteligencia artificial. Anthropic, una de las compañías líderes en IA, no ha liberado abiertamente su modelo más potente para ciberseguridad. En vez de eso, ha lanzado un proyecto llamado Glasswing con socios como Amazon, Microsoft, Google, Apple, Nvidia, para probarlo de forma restringida en defensa de ciberseguridad. La propia empresa afirma que el modelo ya detectó miles de vulnerabilidades graves en software crítico. Y esto, además de Anthropic, también lo comunicó Reuters. Y ahora viene el momento clave de este vídeo. Aquí no hace falta estar contando noticias por contarlas. La verdad es que no soy un informador ni me interesa muchísimo que ustedes se metan todos estos datos a la cabeza. Lo que sí necesitamos es tener una claridad de lo que está pasando y de lo que nos está pasando, porque esto ya no son cosas lejanas de otros países, cosas que no tengan que ver con nosotros, porque creo que a día de hoy las noticias son cada vez más claras referente a la posición que debemos adoptar. Aquí el mensaje ya es mucho más humano. La IA ya no está entrando solamente en herramientas espectaculares o por demos llamativas. Está entrando por sitios que la gente entiende de inmediato. El trabajo, la identidad, la salud mental, la infraestructura, la regulación, la seguridad digital. Y esto sigue cambiando cada día más la conversación de lo que tenemos que empezar a hacer con la IA. Porque ya no hablamos de una novedad curiosa, hablamos de algo que ya empieza a modificar el terreno en el que trabajas, decides y te relacionas con el mundo. Y todo esto nos tiene que ayudar a reflexionar. Y aquí es donde yo creo que a mucha gente todavía no le ha hecho clic en su cabeza todo esto de la IA. Porque una empresa puede recortar talento y otra puede comprar talento. Referente a la IA, todo esto en la misma semana. Un gobierno puede usar la IA para detectar riesgos y otra para regular voz e imagen. Y una empresa como Anthropic puede decidir no abrir del todo un modelo porque considera que el riesgo de uso indebido ya es demasiado alto. La conversación aquí ya no es si ha salido una herramienta nueva o que están pasando cosas en sitios muy lejanos que no tienen que ver con nosotros. La conversación empieza a ser qué parte de tu vida va a empezar a cambiar antes de que tú entiendas bien qué está pasando.
El riesgo de esta semana no es solo no enterarse de una noticia, el riesgo ya viene siendo otro, que todo empieza a moverse a tu alrededor y tú sigas leyendo la inteligencia artificial como si fuera un tema de gente técnica. Y entonces pasa lo que pasa, una empresa reorganiza su plantilla y tú no estás entendiendo por qué. Se abre un debate sobre tu voz o tu imagen y llegas tarde. Se usa IA en decisiones delicadas y no sabes cómo interpretarlo. O empiezas a usarla tú mismo sin criterio y te da una falsa sensación de seguridad. No porque la IA sea mala por sí sola, sino porque una herramienta potente, mal entendida, no solamente ayuda, también puede confundirte aún más. La buena noticia es que esto se puede aprender y no hace falta convertirse en un ingeniero, hace falta algo mucho más útil, entenderla lo suficiente para no usarla a ciegas, para saber cuándo te sirve, cuándo te puede hacer perder criterio, cuándo te ahorra tiempo y cuándo necesitas parar y comprobar. Eso ya cambia muchísimo, porque entonces la IA ya no está entrando en tu vida como ruido, ni como amenaza, ni como una moda. Entra como una herramienta que tú sabes colocar en su sitio y eso da algo muy importante: autonomía. Si hoy tu cabeza empieza a hacer clic, tengo una muy buena noticia para ti, porque al final este canal de IA con Calma no está puesto para hacerse viral, no está puesto para mostrarte magia de artimañas de cómo hacer infobasura en internet, sino para que realmente aprendas a utilizar la inteligencia artificial, para quitarte ruido de todo lo que estamos viendo por internet, porque cada día que abrimos la red vamos a encontrar que esta es la mejor, que esta es la peor, que necesitamos agentes, que necesitamos no sé qué, cuando ni siquiera sabes exactamente qué es la IA y cuáles son sus funciones básicas. Y a partir de ahí, aprendiendo esto, vas a poder extrapolarlo a todo eso que estás viendo en internet. No te dejes minar la mente, quítate ese sentido de urgencia de tener que estar al día con todo y empieza por el principio. Tenemos una lista de reproducción donde vas a aprender paso por paso qué es la inteligencia artificial, cuáles son sus principios básicos y cómo utilizar una IA generativa de verdad. De 0 a 100, lo mejor de todo esto es que es gratis, sin tecnicismos, sin palabras raras. O sea, solamente hace falta que te sientes, que mires los vídeos, que tomes apuntes y que empieces a practicar. Y si necesitas algún tipo de ayuda, no dudes en poner en los comentarios ayuda o infórmame sobre el tema que necesitas saber y de esta manera te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque a mí me costó muchísimo tiempo darle forma a esto, por ese ruido que vemos en internet, por el coste económico. De hecho, tuve que pagar un máster para poder centrarme y ver de qué manera podía coger el toro por los cuernos. Pero tú no tienes que hacer nada de esto. Ya te dejo aquí todo lo que necesitas para que empieces a aprender inteligencia artificial desde hoy mismo, puedas practicar y empezar a aplicarlo mañana. Nos vemos en el próximo video. IA con calma, paso a paso, sin estrés.